iniciar este programa. Yo quiero agregar, antes de que entremos a la meditación de esta noche, algunos detalles que es bueno que tomemos en cuenta. Estos 10 días van a ser corridos. O sea, iniciamos hoy y nos detenemos el sábado 20. Y quizás algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Hay 3 formas que estamos animando a hacer los 10 días de oración. Iniciamos hoy en la iglesia. Mañana a las 9 de la noche estamos animando a que nos conectemos a través de Radio Amanecer. Mañana a través de Radio Amanecer a las 9 de la noche. El viernes vamos a estar de nuevo aquí en la iglesia. En la programación de la iglesia se va a estar tocando el tema. El domingo, entonces, como ya todos tenemos el material, cada uno en su casa con su familia va a apartar un momentito a la hora que entienda más conveniente, desde la mañana hasta la noche, para que pueda participar. El lunes, entonces nos vamos a conectar de nuevo a Radio Amanecer. El martes volvemos a la casa. El miércoles estamos aquí en la iglesia. El jueves Radio Amanecer. El viernes en la iglesia. Y el sábado entonces concluimos. Si ustedes notan, estamos enfatizando la idea de que no nos paremos durante los 10 días. Sabemos que todo el mundo ora, pero vamos a tratar de usar el material que se va a estar colocando de manera digital. Ya está en los grupos. Si alguien no está en los grupos de la iglesia, como decía nuestro hermano Cristian, acérquese a alguno de los hermanos para que se agregue y pueda tener el material. Ahí hay varios pedidos de oración que la Iglesia Mundial tiene con la intención de que todos nos unamos a esos pedidos. Hoy no lo vamos a leer, pero sí vamos a animar a que usted pueda leer el material y mirar los pedidos que hay allí. Vamos a tratar de esta noche organizar los pedidos para colocarlo de una manera que sea más fácil para la hermandad leerlo y que lo podamos tener. Hay otro detalle interesante que nosotros vamos a estar mirando en el transcurso de estos 10 días de oración. ¿Ustedes escucharon cuál es el título de los 10 días de oración? No, ese es uno de los énfasis. Pero Cristian dijo el título. ¿Alguien recuerda? El afiche que se ha estado publicando desde el mes de diciembre dice que el título es Prioridades de la Fe. ¿Cómo es el título? Prioridades de la Fe. Y esta noche yo quiero que nosotros hablemos acerca de una de esas prioridades. Una de esas prioridades, prioridades de la fe. Quizás algunos de nosotros no habíamos notado que eso es una prioridad, lo que vamos a ver, pero esencialmente, de acuerdo a lo que la Biblia presenta, es una prioridad. Así es que yo quisiera invitarles a que antes de que abramos la Biblia, inclinemos nuestros rostros para que oremos. Padre nuestro, ahora hemos de abrir tu palabra y durante estos 10 días hemos de estar unidos como pueblo en todo el mundo, pidiendo que las prioridades de la fe sean una realidad en cada uno de nuestros hogares y nuestras vidas. Al unirnos a tu pueblo alrededor del mundo, quisiéramos pedirte que mediante tu gracia nos des el privilegio de poder permanecer unidos a ti y preparándonos para vivir contigo en la Canaán celestial. Que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu pueda abrir nuestros corazones y podamos ser receptivos a tu voz. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. ¿Ha pensado usted en algún momento qué es una prioridad? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien sabe qué es una prioridad? ¿O cómo definimos eso de prioridad? ¿Qué le llega a la mente? Sí, mi hermana Magdalena. Lo más importante. Prioridad, ¿qué es? La hermana dice lo más importante. Algo especial. Vamos a ver algunos ejemplos. Sí, mi hermano.
primero y mejor. Veámoslo desde este punto de vista. Para usted venir esta noche a la iglesia, ¿qué necesitó usted? ¿Qué era lo más prioritario? ¿La ropa? ¿La disposición a venir? ¿Estar vivo? ¿O el deseo de encontrarse con el Señor? Y no me conteste y piense por un momentito. ¿Qué era lo más prioritario? Esta noche nosotros vamos a ver un versículo que nos enseña que una de las prioridades del cristiano es tener menos para alcanzar más. Tener menos para alcanzar ¿qué cosa? Quizás a veces algunos pueden estar pensando, bueno, pero ¿cómo es posible que teniendo menos yo tenga más? Y no vamos a hablar de mayordomía, porque ya sabemos que en lo que tiene que ver con mayordomía es una realidad, aunque esto es mayordomía, pero en el área espiritual, no en lo que tiene que ver con el área material. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si ustedes van conmigo a lo que fuera nuestra lectura, y entonces vamos a ver una perspectiva de lo que es prioridades en la Biblia. En el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 15, dice allí la palabra de Dios: miren pues con mucha diligencia cómo andan ustedes, no como necios, sino como sabios. Dos tipos de personas presenta la Biblia: necios y sabios. Cuando nosotros miramos esas definiciones en algunos de los diccionarios bíblicos, nos dice que un necio en el entorno de lo que presenta el apóstol en Efesios es alguien que aún sabiendo hacer las cosas que le convienen y que le favorecen, no lo hace. Un necio en este entorno tiene que ver con alguien que sabe que algo es bueno y no lo hace. Y sería bueno que nosotros nos preguntáramos: ¿hay mucha gente necio en la calle, en el mundo? Pero si ustedes notan, el versículo que el apóstol escribió no lo escribió para la gente de la calle. Lo escribió para nosotros. ¿Será que usted y yo podemos estar siendo cristianos necios? ¿Será que usted y yo sabemos que hay cosas espirituales y materiales también que necesitamos colocar en prioridad y no lo hacemos? Todos nosotros, para poder llegar a la iglesia hoy, necesitamos, antes que cualquier otra cosa, estar vivos. Y quizá algunos de ustedes dirán: pastor, pero eso se cae de la mata. No, no se cae de la mata. Usted podrá tener la mejor ropa, el mejor vehículo, pero si a la hora de salir perdió la respiración, ¿a dónde va? A ninguna parte. Hay un escritor israelí que escribió: la vida del cristiano consiste en mantener las narices conectadas al autor y consumador de la vida. Y quizás usted y yo nos preguntamos: bueno, ¿y qué será lo que está queriéndonos decir con eso? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Una vez que hizo el muñeco, estaba allí. Lo que cambió al muñeco Adán en un hombre fue el aliento de vida que Dios le dio. Así es que en lo que tiene que ver con la vida, lo prioritario es mantener la respiración. Porque si eso falla,
nos morimos. Entonces, en el entorno espiritual pudiéramos decir que algo prioritario es algo por lo cual usted o con lo cual usted no puede mantenerse vivo de manera adecuada. De ahí que para no ser necio, como dice el apóstol, miren, procuren con diligencia no andar como andan los necios. O sea, los necios están vivos, andan. Él dice allí que andan, pero hay un detalle interesante. Si ustedes vuelven conmigo al versículo bíblico, y quiero leerlo en esta versión diferente ahora, dice allí, miren con mucha diligencia cómo caminan ustedes, no siendo necios, sino siendo sabios. Y ahora vendría entonces la pregunta, ¿quién es un sabio? Posiblemente muchos de nosotros, cuando escuchamos esa expresión sabios, nos llega a la mente alguien que es inteligente. ¿Y sabían ustedes que no todos los inteligentes son sabios? La Biblia da una definición para la sabiduría. Y ahí entra la primera prioridad que usted y yo necesitamos tener clara en nuestras vidas. Dice la Biblia que el temor a Dios es lo que trae ¿qué cosa? Sabiduría. No el miedo. Y entonces tendríamos que definir qué es temor. Pudiéramos tener un tema ahí de toda una noche o una semana, pero quisiera resumirlo diciendo dos cosas. Temer a Dios implica reconocer quién es, qué hace, qué hizo y qué está haciendo por mí. Mucha gente piensa que Dios es alguien que está ahí acechándonos para que cuando cometamos un error, castigarnos. Por eso hay gente que trata de hacer las cosas bien para que Dios no lo castigue. De ahí usted encuentra personas que dicen algo así como, por ejemplo, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo tengo una sola esposa. Por ende, ellos entienden que si no le hacen daño a nadie, entonces están bien con Dios. Pero el temor a Dios implica más que hacer cosas buenas, implica mantener una relación íntima y estrecha con el Señor. De ahí que la sabiduría implica darle a Dios el primer lugar de nuestras vidas. Y hay algo que yo quiero resaltar. Si la respiración es una prioridad para nuestras vidas, en lo espiritual, la respiración tiene que ver con tres elementos. Y yo no soy médico, pero déjenme mencionarle un detalle aquí. Para usted respirar, ¿cuántas cosas usted hace? Solamente dos cosas. Piense bien por un momento. Ustedes, tenemos algunos médicos aquí, pero la mayoría no son. Piense por un momento si nada más son dos cosas que usted hace. Yo quiero motivarlos a pensar por un momento, mientras usted está respirando. Miren, hay un detalle interesante. Como usted y yo, cuando estamos normales, para decirlo de esa manera, que no está tupido, que no tiene ninguna afección, usted respira y ni se da cuenta. Porque eso es natural. No he visto a nadie que se sienta en una silla y decir, bueno, ahora yo voy a respirar tantas veces por minuto para que el corazón esté funcionando. Pero para usted respirar, aparte de entrar y sacar aire, su cerebro tiene que funcionar. ¿No había pensado usted que el cerebro tiene que mandar las conexiones, las coordenadas para que el aire pueda entrar y salir? Entonces no solamente usamos dos cosas. Y estoy mencionando esto a propósito porque quiero que nosotros veamos un detalle interesante. Para mantenernos vivos espiritualmente y si la respiración
es algo vital para la vida espiritual, entonces usted y yo necesitamos mantener los canales entre nosotros y Dios abiertos siempre. Entonces, usted necesita hablar con Dios. Pero también usted necesita escuchar a Dios. Y en tercer lugar, usted necesita actuar en proporción a lo que ha escuchado de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, miren, diligentemente anden no como necios, sino como sabios. Porque ya decíamos que el necio sabe qué es lo que le conviene, pero anda de qué manera. Opuesto. Y ahora pregúntese por un momento. Usted y yo sabemos que para que la vida espiritual del cristiano se mantenga viva, necesitamos estudiar diariamente la palabra de Dios, ¿sí o no? No me conteste, pero pregúntese, ¿estoy yo tratando de cumplir eso diariamente? ¿Estoy yo tratando diariamente de estudiar la palabra de Dios? No de leer, de estudiar. ¿Estoy yo tratando de mantener los canales abiertos para que el Señor y yo podamos tener una comunión tan íntima que mi relación con Él sea como la respiración? Que usted y yo no tenemos que forzar, a menos que ocurra algo extraño a nuestro ser. Esta noche, mis queridos hermanos, me gustaría que nosotros tomemos en cuenta el hecho de lo que el apóstol Pablo hace mención. Y quisiera ir concluyendo haciendo mención al siguiente versículo, el versículo 16, donde el apóstol dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días se van poniendo mejor cada día. ¿Cómo que no? ¿No es así que no se van poniendo mejor? Entonces, yo quiero que ustedes vean en estos dos versículos una combinación. Primero, el apóstol nos está llamando a andar como sabios, de manera diligente. O sea que ustedes y yo necesitamos a propósito procurar hacer las cosas de tal manera que mi relación con Dios se mantenga activa. Y dice él, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. Y hay un aspecto interesante que yo quiero resaltar aquí. El himno que se ha escogido para República Dominicana, porque si usted entra quizás a ver los 10 días de oración de otros países, va a encontrar un himno diferente, pero para República Dominicana se ha escogido un himno, una canción que habla de vuelta al altar. ¿Qué se procura con eso? Usted va a encontrar en los 10 días de oración que se va a hacer énfasis a lo que tiene que ver con un ingrediente que mantiene viva la vida espiritual como familia. A lo que nosotros los adventistas con frecuencia llamamos el culto familiar, que no es más que la reunión que los padres, la familia hace para invertir un tiempo para adorar al Señor en familia. En algunas familias unos 15 minutos, 5, 10, 15, 20, lo que usted ha acordado, lo que usted puede hacer adecuado a los hijos y a la familia que tiene. ¿Saben? Muchas personas han grabado en su mente grandes porciones de la palabra de Dios por el hábito de realizar el culto familiar y la devoción personal. Eso es parte de nuestro respirar. El procurar con diligencia tiene que ver con hacer de manera objetiva o a propósito, sacar tiempo para estar en comunión con Dios. Y miren, hay un detalle interesante. El mundo en el cual ustedes y yo vivimos nos ha llevado a nosotros a vivir una vida agitada. Y posiblemente
si no hacemos las cosas a propósito, se nos va el día y posiblemente ya cuando usted se está quedando dormido es que se acuerda que no oró, no leyó la Biblia. Y puede darse el caso que nos veamos tentados a decir, bueno, Señor, ya yo estoy muy cansado, por la mañana me levanto más temprano. Y algunos quizás han entendido que es tiempo en distancia lo que el Señor necesita. Pero en primera instancia el Señor necesita tiempo de calidad. Y usted va a descubrir que cuando usted invierte tiempo de calidad en el Señor, también el de distancia se va agrandando. Y algunos quizás hemos sido mal enseñados a creer que para que el culto familiar o la devoción personal debe tener un horario específico para todo el mundo, un método, pero ustedes y yo, si nos pusiéramos a mirarnos los unos a los otros por un rato, la forma de respirar ¿es igual para todos? Yo estoy seguro que no. Así es que si la forma de respirar de cada uno de nosotros, aunque envuelve 3 elementos, cada uno de nosotros respiramos de manera diferente. Tiene un ritmo cardíaco que está dentro de un promedio que los científicos han establecido, pero cada uno varía aunque está dentro de un rango normal. ¿Qué quiero enfatizar con esto? El hecho de que usted y yo aprendamos a propósito a hacer, como dice el apóstol, diligentemente, a no andar como necios, implica que a propósito usted y yo aprendamos aparentemente a tener menos, pero para alcanzar más. Quizás el tiempo de comunión con Dios no sea el más largo del día, pero cuando eso no falta, usted se va a dar cuenta que su día va a ser mejor. Posiblemente esto va a llevar de nosotros tener que hacer algún sacrificio. Que si entramos el trabajo a las 7, entonces voy a tener que levantarme muchísimo más temprano. Y que si quiero dormir más tranquilo y más relajado, entonces también tengo que aprender a invertir tiempo a comunicarme con el Señor. Hay algo que aprendí hace un tiempo. Con frecuencia, nosotros hemos creído, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero de alguna manera hemos aprendido el hecho de que para conversar con Dios tenemos que tener palabras escogidas o que el Señor está interesado en escuchar cosas bonitas que nosotros digamos. Yo no sé si ustedes notaron la lección de escuela sabática de la semana pasada. Nos habla precisamente de que el Señor inspiró a gente que decía lo que sentía. Y el Señor escuchaba esas oraciones. Entonces, ¿por qué usted y yo, si pasamos un día mal, si no sentimos que nos fue bien en el día, por qué al acostarnos tenemos que orar al Señor y decir, Señor, gracias por el lindo día que me diste hoy? El Señor sabe que usted está todo desguañangado. ¿No sería más saludable que usted le diga, mira, Señor, yo ni quiero hablar contigo hoy, pero mira todo lo que me pasó hoy? ¿A dónde tú estabas? Quizás algunos dirán, pastor, pero ¿cómo le voy a decir eso yo al Señor? Y los salmistas, que era lo que decían. Y miren, y algo hasta interesante. Y déjenme no decirlo demasiado duro, pero yo no sé si ustedes notaron en la lección de la semana pasada que algunos de los salmistas hasta le decían, mira, Señor, yo quisiera que esos enemigos míos tú los linches. Al final de esas oraciones ustedes se daban cuenta que ellos decían, Señor, aunque yo quiero que tú lo elimines, hágase tu voluntad. Sé tú el que haga la venganza, pero el deseo de ellos, yo no sé a ustedes, no es que lo llevemos a la práctica, pero cuando usted habla con el Señor, aquellas cosas que lo hacen sentir mal, usted va a terminar aprendiendo a depender de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes ahora en Navidad o en otro tiempo han tenido un vecino que no lo deja dormir con una bulla. Yo no me imagino a un cristiano diligente y sabio orando al Señor, Señor, gracias por la bulla que tiene el vecino aquí.
Dígale al Señor en oración lo que usted siente, pero también aprenda a decirle al Señor, aunque eso es lo que yo siento, enséñame a aceptar que tú hagas lo que más me conviene. Ahí entra la relación estrecha que usted y yo necesitamos mantener con el Señor. Aparentemente, esos tiempos que nos quitan cosas en el día que son menos, nos ayudarán a disfrutar más la vida que el Señor desea para con nosotros. Esta noche, mis queridos hermanos, me gustaría que ustedes y yo le pidamos al Señor que nos ayude a priorizar en la fe, que nos enseñe a orar como los discípulos pidieron, y que en medio del mundo agitado que vivimos podamos aprender a sacar esos momentitos para conversar con el Señor, para decirle al Señor lo que sentimos. No es que esos momentos o esos deseos necesitamos venir a decirlo en la iglesia, no. Usted y el Señor. Aquí no necesitamos ser hipócritas, pero necesitamos decir cosas que sean comunes a todos. Porque posiblemente si cuando usted quiere orar aquí en la iglesia, usted comienza a decir todo lo que está pasando en su vecindario, no nos va a edificar mucho porque en mi vecindario no está pasando eso. Entonces por eso cuando oramos al Señor aquí en la iglesia, oramos por cosas comunes. Y alguien dijo en una ocasión que a veces, como no invertimos tiempo en decirle los pedidos específicos de lo que nos pasa en la casa, a veces cuando oramos en la iglesia, nos conectamos y se nos olvida y comenzamos a decirle todas las cosas de la casa en la iglesia. Cuando aquí lo que tenemos es que orar por fe, por perdón, por sanidad, que son cosas comunes a nosotros. Esta noche, mis queridos hermanos, me gustaría que leamos de nuevo los versículos. El versículo 15 y el versículo 16. Y con una oración en nuestros corazones pidamos al Señor que nos ayude a andar como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el apóstol agrega, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude cada día a mantenernos listos para vivir con Él en la Canaán celestial. Si es que quiero invitarle, vamos a estar de pie, vamos a cantar nuestro himno tema. Esta noche lo vamos a oír, luego lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los 10 días. Lo vamos a subir al grupo de la iglesia también para que usted pueda escucharlo en el transcurso de los días. Conságrate a Dios cada mañana y de madrugada sea tu oración. Tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes hoy a tus pies. Quiero servirte. Mora conmigo en tu amorosa presencia, quiero habitar. Y ahora estoy aquí, de vuelta al altar. Jesús, en tu presencia es donde quiero estar. Y de vuelta al altar me llega ante el altar.
para hablar con nuestro Señor. Padre nuestro, he aquí un grupo de hijos tuyos ante tu presencia, reconociendo que en algún momento hemos andado como necios. Quisiéramos pedirte que nos ayudes a colocarte a ti en prioridad en nuestras vidas y que con diligencia busquemos tu rostro cada día, que al estudiar tu palabra, al conversar contigo y de manera intencional al compartir con otros lo que aprendemos, tu Santo Espíritu nos guía a caminar en este mundo lleno de dificultades. Que durante estos 10 días coloquemos la piedra angular para continuar todo el año en comunión contigo. Que mediante tu gracia pueda suplir cada necesidad. Ante ti colocamos los pedidos de oración, los que se han expresado y como los que están en nuestros corazones. Tú los conoces de manera individual cada uno. Y quisiéramos pedirte, oh Señor, que contestes de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Por sobre todas las cosas, oh Señor, ayúdanos a mantenernos en unidad contigo, dependiendo de ti y de tu palabra. Que al ir ahora a nuestros hogares, tu gracia y tu bendición nos acompañen y que nos des el privilegio de continuar aprendiendo de ti, que podamos participar de estos 10 días de las formas en que se ha establecido y que nos podamos conectar en nuestros hogares y también a través del culto familiar, que podamos compartir con nuestros hijos y familias las prioridades de la fe. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.